Amigos de Revista Cascabel, muy buenos días. Estamos en una nueva entrevista. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el dengue, sus causas, sus consecuencias. Actualmente existe una alarmante elevación de casos de COVID, 11.492 casos. Para conocer un poco más de este tema, vamos a hablar en esta ocasión con el doctor Alberto Campodónico. Así que le doy la bienvenida, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es verdad lo que usted dice. Mire, hace 3 semanas teníamos 5.000 casos de dengue. La semana pasada teníamos 9.400 y ya hay 11.000 actualmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que la enfermedad como tal está avanzando bastante rápido. Hay un alto índice de contagio, a pesar de que este índice de contagio es por el mosquito de dengue, no es de persona a persona por toser o por el contacto de una persona a otra. Y por otro lado, es el hecho de que esta enfermedad como tal, usted tiene este número de casos es porque están diagnosticados ya con un examen, pero un 75% de los casos de dengue son asintomáticos, es decir, estamos hablando del 25% restante y este 25% restante que tienen síntomas son los que ya están diagnosticados ya sea con examen de antígeno de dengue rápido o con un examen IgG. Ok, en este caso se conoce que en las épocas en donde existe mayor contagio de varias enfermedades gripales, y en este caso el dengue, es en el invierno. Pero ¿a qué más se podría deber este aumento rápido del dengue? Y bueno, primero, para que exista el dengue tiene que haber el mosquito. Hay una variedad de mosquito que se llama Aedes aegypti, que es la única capaz de poder transmitir el dengue y otras enfermedades como la Zika y chikungunya. ¿Correcto? Entonces, este mosquito pica a una persona infectada de dengue y, infecta, o sea, y pica a 10 personas sanas, por ejemplo, y a las 10 personas sanas las contagia. ¿Por qué? Porque el mosquito en el momento que adquiere el virus del dengue, lo procesa internamente y ese mosquito es activo toda su vida, es decir, puede infectar a 10 personas, puede infectar a 100 personas, puede infectar a 1.000 personas, depende del rango que tenga para poder picar. ¿Y qué es lo que se estaba haciendo anteriormente? Se estaba fumigando para eliminar los mosquitos. Ahora se está eliminando larvas, es decir, con larvicida para poder destruir los huevos del mosquito y que no se produzcan nuevos mosquitos. Bien, pero en ¿Y este por qué caso, aumenta la época invernal? Es por el hecho de que hay los contenedores de agua, las llantas o los lugares en donde está el agua se queda posada y es un lugar ideal para que los mosquitos crezcan. a ver, también me gustaría, y para aclarar un poco a la sociedad, existe una confusión. ¿En qué tipo de agua estos mosquitos proliferan? ¿En el agua estancada que ya lleva bastante tiempo o en el agua limpia? ¿O en los dos? Más en el agua estancada y en lugares que están ubicados, por ejemplo, que el agua se detuvo. Eh, Generalmente son aguas lluvias, que, usted sabe, al inicio el agua lluvia es transparente, pero ya con los días se va estancando, va cambiando de color y aparte ya sirve de lugar ideal para que los mosquitos pongan sus larvas. Ok. Y por lo tanto van a proliferar miles de mosquitos en base de eso. Entonces es importante eliminar esos reservorios, eliminar las aguas estancadas o ver en dónde se están produciendo, ya que teníamos un periodo de lluvias bastante importante en las provincias de la costa y por lo tanto eh, había el aumento precisamente de aguas estancadas a los lados de lo que son plantaciones o en las ciudades también, o por un defecto de nivel del sistema de alcantarillado que en ciertas ciudades no están adecuados. Perfecto. Y actualmente se conoce que existen ya 7 fallecidos por esta enfermedad transmitida a través del mosquito. Pero, ¿cuáles son los principales síntomas que las personas tienden a observar cuando ya presentan un cuadro de dengue y qué es lo más recomendable para estas personas? Sí, realmente ya en estas últimas 2 semanas los casos han subido a 10.
hasta 11. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar los tipos de dengue. Hay un dengue clásico, que es el dengue que puede darle a una persona una vez, dos veces, tres veces, con la particularidad de que ya la segunda vez que le da a una persona dengue, ya va a ser más complicado. Y tenemos el dengue hemorrágico, que es muy poco frecuente, ¿verdad? El dengue clásico como tal puede ser un dengue que le da fiebre uno o dos días y desaparece. O puede ser un dengue con signos de alarma en el cual es que pasa. Bajan las plaquetas, puede llenarse el líquido de los pulmones, llenarse el líquido del abdomen, puede tener problemas a nivel hepático, que es el principal órgano que se afecta, y más que todo la baja de plaquetas que puede llevar a algún tipo de sangrado. A diferencia del dengue hemorrágico que produce shock, shock hipovolémico, baja de líquidos en el cuerpo, y aparte de eso hay un sangrado masivo, no solamente sangrado a nivel de encías o boca, puede haber un sangrado a nivel de vías urinarias, a nivel digestivo, sangrado cerebral. ¿Por qué? Porque las plaquetas no solamente bajan a 70, 50.000 plaquetas, considerando lo normal de 150.000 a 450.000 plaquetas, sino que bajan a veces a 3.000, 4.000, 5.000 y ahí hay sangrado. Las plaquetas son un elemento figurado de la sangre, parte de lo que es un hemograma cuando uno lo hace el examen. Los elementos figurados de la sangre se encargan de lo que es la coagulación. Es decir, Ok. si bajan las plaquetas, puede haber riesgo de sangrar en cualquier parte del organismo. Mientras más intensa es la caída de plaquetas, más complicado pues, se puede volver un paciente. Entonces, Dónde sería eh, lo más habitual que presenten este sangrado? ¿De pronto al toser o en la orina podría ser? bueno, le cuento que yo he visto unos casos de dengue hemorrágico durante todos estos años. Y recuerdo un caso en el cual el paciente llegó a emergencia ya después de 2 semanas de evolución y llegó vomitando sangre. Y después ya tuvo sangrado por vía rectal, se usó plasma, creo precipitado, pero fue bastante complicado el poderlo recuperar. Y hay una mortalidad alta, entre 50 y 60% en casos de dengue hemorrágicos, en los cuales sangra usted, como indica, por cualquier lado, comienza por la nariz, puede seguir por la boca y luego por vías urinarias o vía rectal. Y aparte de eso hay la descompensación, baja la presión, cae en shock el paciente y necesita cuidados intensivos. Eso es el caso de un dengue hemorrágico. Un dengue clásico, en cambio, puede usted sangrar levemente, pero lo más importante ahí es el hecho de la fiebre. Y como toda enfermedad viral, usted tiene un inicio y un final. Generalmente los casos, parte de casos de dengue, desaparece la sintomatología a los 5 o 7 días en adelante y ya no hay dengue. Pero usted tiene cuatro variedades de dengue: el dengue uno, den 2, den 3, den 4. Cuatro variedades en las cuales usted tuvo el dengue uno y ya no tuvo más en la vida, es decir, crea inmunidad. Pero están los otros tres, pueden sufrir de cualquiera de ellos para poder complicarse. Y por eso es que se hacen las vacunas en base de todas las variedades de dengue, las vacunas que actualmente existen ya en Argentina y en Brasil. Ah, Todavía en nuestro país no está la vacuna del dengue aprobada para uso por parte de la OMS, pero pronto llegará esa aprobación. lo más habitual que presenten este sangrado? ¿De pronto al toser o en la orina podría ser? Bueno, le cuento que yo he visto unos casos de dengue hemorrágico durante todos estos años y recuerdo un caso en el cual el paciente llegó a emergencia ya después de 2 semanas de evolución y llegó vomitando sangre. Y después ya tuvo sangrado por vía rectal, se usó plasma, creo precipitado, pero fue bastante complicado el poderlo recuperar. Y hay una mortalidad alta, entre 50 y 60% en casos de dengue hemorrágicos, en los cuales sangra usted, como indica, por cualquier lado, comienza por la nariz, puede seguir por la boca y luego por vías urinarias o vía rectal. Y aparte de eso hay la descompensación, baja la presión, cae en shock el paciente y necesita cuidados intensivos. Eso es el caso de un dengue hemorrágico. Un dengue clásico, en cambio, puede usted sangrar levemente, pero lo más importante ahí es el hecho de la fiebre. Y como toda enfermedad viral, usted tiene un inicio y un final. Generalmente la mayor parte de casos de dengue, desaparece la sintomatología a los 5 o 7 días en adelante y ya no hay dengue. Pero usted tiene cuatro variedades de dengue: el dengue uno, den 2, den 3, den 4.
cuatro variedades en las cuales usted tuvo el dengue uno y ya no tuvo más en la vida, es decir, crea inmunidad. Pero están los otros tres, pueden sufrir de cualquiera de ellos para poder complicarse. Y por eso es que se hacen las vacunas en base de todas las variedades de dengue, las vacunas que actualmente existen ya en Argentina y en Brasil. Ah, Todavía en nuestro país no está la vacuna del dengue aprobada para uso por parte de la OMS, pero pronto llegará esa aprobación. ahora, ¿cuál es la probabilidad de mortalidad si una persona se llega a infectar con el primer dengue, se llega a infectar en 3, 4 ocasiones? ¿Existe esa posibilidad? Claro, claro que sí, pero cada vez que usted se va enfermando de dengue o cada vez que lo adquiere por contagio y tiene sintomatología, cada vez va a ser más complicado. Es decir, por ejemplo, una segunda vez se le puede afectar el hígado, subir las enzimas hepáticas, se puede poner amarillo, puede afectarse también los riñones. Es decir, cada vez que usted sufre un dengue puede ser de manera diferente, pero siempre va a ser un poco más complejo y con más afectación a órganos. No necesariamente el segundo, tercero, cuarto va a ser un dengue hemorrágico, pero aumenta la posibilidad. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, al tener el primer dengue, desarrolla anticuerpos, ¿verdad? Ujú. Pero estos anticuerpos del primer dengue no van a evitar que el virus ingrese nuevamente por una segunda variedad de dengue. Y más bien los anticuerpos suben detectando esa segunda variedad y es como una respuesta aumentada del organismo frente a estos órganos y es porque hay una respuesta del cuerpo ante este segundo dengue. Y la respuesta es mucho mayor que una primera etapa o una primera fase que usted tuvo contagio, porque en esta primera etapa generalmente es asintomático. Ahora, doctor, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto lo confunden con una simple gripe y ya se contagian en 2, en 3 ocasiones? ¿Qué podría pasar con ellos o cuál es la mejor solución para ellos? ¿Qué deben hacer? Claro, bueno, en primer lugar, el dengue no da sintomatología de gripe como tal, eh, solo quizás en pocos casos, pero una gripe como tal puede tener congestión nasal, tos, falta de aire, disnea, hay expectoración y fiebre. La forma en que se puede confundir es Por por la la fiebre fiebre. alta, que principalmente la fiebre alta en una afección como gripe la da en la influenza, que es una variedad es un virus también, y tiene su tiempo de inicio y final y puede dar fiebre de 40 grados, al igual que el dengue. La fiebre del dengue se denomina rompehuesos porque da dolores articulares, dolores musculares, y aparte de eso, la fiebre sube, usted le da, por ejemplo, un medicamento que es el paracetamol baja, vuelve a subir y vuelve a subir, y usted la baja y vuelve a subir. Es decir, es una fiebre que no cede generalmente y es continua. Puede ser 2, 3 días, 7 días. Muchas veces a los 7 días recién tenemos el diagnóstico de dengue por IgG-IgM o por un antígeno rápido, una prueba rápida, ¿verdad? Entonces, Entonces es muy importante eso. la recomendación más sana sería acudir al doctor, ¿no? Claro, cuando usted tiene fiebre alta y ya lo tiene más de un día o dos, ya es importante acudir al médico. ¿Para qué? Para que le realice una prueba rápida y sepa a qué enfermedad se está usted enfrentando. Perfecto. Es bastante sencillo, por ejemplo, usted hace un hemograma. ¿Qué es un hemograma? Un examen para ver los elementos figurados de la sangre. En este hemograma usted ve los leucocitos. Si los leucocitos o glóbulos blancos están altos, entonces es una enfermedad bacteriana. Si los leucocitos o glóbulos blancos están bajos, por ejemplo, en este caso, los normales 4.000 están en 2.500, 2.000, ya sabe que usted se está enfrentando a una afectación viral. Y por lo tanto, ya hay que descartar cuál afectación viral con los exámenes y dar el tratamiento adecuado, que por ejemplo, en una gripe común es muy diferente a lo de una influenza o más aún a lo de un dengue. Ahora, doctor, una consulta. También se están dando casos en que una persona que tiene dengue también se está infectando con COVID últimamente. ¿Qué pasa en esta situación? Claro, esto ya viene ocurriendo hace algunos años atrás, en los cuales usted tiene COVID como infección respiratoria, en los cuales actualmente el COVID, más que una neumonía, se está presentando como una gripe fuerte, como una serie de una persona estornuda cada rato, tose, tiene flema,
Y aparte de eso, de esa fiebre alta que puede tener por el COVID, puede desarrollar una picadura de mosquito y desarrolla dengue también. Es decir, es una combinación de ambas cosas. Y si el COVID como tal puede bajar en algunos casos las plaquetas, el dengue la baja más. Entonces puede haber una mayor complicación de sangrado al asociar las dos entidades que son virales. Entonces ahí sí de pronto ya llegaría hasta una hospitalización o incluso cuidados intensivos, ¿correcto? Sí, definitivamente a una hospitalización por si es un COVID que se va complicando y aparte de eso, un dengue que desarrolla inflamación hepática, porque recordemos que el COVID como tal también desarrolla inflamación hepática y de otros órganos. El dengue como tal, el primer órgano de afectación es el hígado. Entonces, si desarrolla una insuficiencia hepática o una elevación de bilirrubinas y demás, entonces estamos hablando de que ese paciente definitivamente necesitará hospitalización y de acuerdo a sus daños colaterales será en hospitalización regular o en UCI si es que llega a ser necesario. Perfecto. Y hablando un poquito más de el COVID, doctor, actualmente también se conoce pues que existen mayor cantidad de casos, pero que la gente, como usted mismo lo ha mencionado, lo está tomando más como una gripe. Entonces, ¿qué puede suceder a la larga si se infectan dos, tres, en cuatro ocasiones y de pronto aún no están vacunados o no se deciden a ponerse su segunda, su tercera dosis? Sí, hay muchas personas que se han afectado de dengue ya más de 3 veces y cada vez es diferente. Puede ser una vez leve, la otra vez puede ser ya complicada, ¿verdad? Pero considero que aparte de las medidas que siempre hay que tomar, porque actualmente la cepa de COVID sigue siendo la misma de hace un año atrás y no da Virola. un COVID tan complicado, pero sí lo es a nivel de personas arriba de 65 años y personas diabéticas, hipertensas que tengan arriba de 65 años o enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Esas personas sí pueden complicarse y pueden llegar a un abuso. ¿Cómo pueden entonces las personas, hay personas que de pronto dicen, no voy a ir al doctor, ¿qué tratamientos podrían hacer en casa sin que lleguen a automedicarse? Bueno, la automedicación es un problema porque si usted tiene dengue, por ejemplo, no puede utilizar antiinflamatorios no esteroides como el diclofenaco, como el naproxeno. Naproxeno es de uso común. En las farmacias lo recetan o lo venden mucho sin receta médica. Y aparte tenemos otros medicamentos que no se deben utilizar ni el dengue ni el COVID. Eso agravaría, Entonces, tomarse uno de estos medicamentos agravaría los casos. claro que sí. ¿Por qué lo agravaría? Porque, por ejemplo, el diclofenaco o el naproxeno bajan las plaquetas, bajan el número de plaquetas y aparte que la enfermedad ya baja las plaquetas, entonces puede complicarse hacia un sangrado y la persona no lo puede definir. Entonces, es importante no automedicarse y por otro lado, el hecho de que vacunarse, claro, depende de la persona, pero es importante más que vacunarse en estos momentos, medirse los anticuerpos que se tienen para ver si es necesaria una vacuna en ese momento o no y qué protección tiene la persona versus lo que es el, el COVID como tal. Ok, doctor. Ya vamos a terminar la entrevista, pero sí me gustaría que le deje una recomendación a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, por favor. Sí, definitivamente, como es una época invernal, nosotros tenemos muchas enfermedades que dan fiebre, muchas enfermedades que pueden complicarse y nosotros no las podemos definir en un primer momento. Entonces, es importante asistir al médico si usted tiene una fiebre que va más allá de 48 horas o 72 horas, pero si pasa ya las 48 horas, no automedicarse y asistir al médico porque a pesar de que nosotros tenemos 11.000 casos de dengue, si los comparamos, por ejemplo, con Brasil que tiene 500.000, o Argentina que tiene bastantes en relación a población, pues los casos siguen aumentando y nosotros no tenemos la vacuna para dengue. Entonces no tenemos una manera eficaz de poder prevenir el dengue, así que debemos de cuidarnos. Los reservorios, los mosquitos, y aparte usar repelentes y no estar en contacto con zonas en donde hay alto índice de prevalencia de este dengue, si es que uno viaja por algún motivo.
Y por otro lado, a nivel de COVID, no pensar en que todo es una gripe, sino si ya su gripe es mucho más fuerte, comienza a estornudar, comienza a toser, flema y una fiebre alta, hacerse inmediatamente un hisopado para COVID e influenza, para poder saber a qué se está enfrentando e ir al médico inmediatamente. Listo, entonces muchísimas gracias, doctor. Hemos estado hablando con el doctor Alberto Campodónico, quien nos ha dado recomendaciones para cuidarnos y prevenir tanto el dengue como el COVID-19. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran con nosotros. Recuerden que usted nos puede encontrar en todas las redes sociales como Cascabel Digital. Les saludó Stephanie Alarcón. Hasta la próxima.